Hola, hola, mis queridísimos curiosos del corazón. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para un nuevo chismecito jugoso porque hoy el canal está que arde. Si son nuevos por aquí, permítanme darles la más calurosa bienvenida. Yo soy tu nombre del canal, y este es su espacio seguro para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esos romances que nos quitan el sueño, las noticias que nos dejan con la boca abierta y, por supuesto, todo lo relacionado con nuestros famosos favoritos. Hoy específicamente vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones porque tenemos una noticia, una bomba, que ha sacudido las redes sociales y que, honestamente, nos tiene a todos con el corazón a mil. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de esta inesperada revelación que involucra a dos de los nombres más sonados de la farándula turca, Hande y Kerem. Sí, amigos, como lo oyen. Y antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas, les pido que se queden hasta el final porque les aseguro que esta historia tiene muchísimos matices que no se pueden perder. Hay un pequeño favor antes de que nos adentremos en esta aventura. Si aún no son parte de nuestra familia de chismosos, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, gente, pongámonos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan en todos nuestros corazones, ¿verdad? No podemos negar que su química en pantalla, esa que nos robó el aliento en Senkalkam, fue algo mágico, algo que trascendió la ficción y que nos hizo suspirar a todos. Muchos de nosotros, confesémoslo, nos aferramos a la esperanza de que ese romance tan intenso pasara de la pantalla a la vida real. Y para nuestra felicidad, así fue. Durante un tiempo disfrutamos de verlos juntos, enamorados, compartiendo momentos especiales, generando esa sensación de que los cuentos de hadas sí existen. Eran la pareja perfecta, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero. Sus fotos juntos, sus interacciones en redes, cada pequeño detalle alimentaba nuestro deseo de que estuvieran juntos para siempre. Pero como todos sabemos, la vida no es un guión de telenovela y como en toda historia, hubo un giro inesperado. Su ruptura, aunque dolorosa para muchos de nosotros, fue un hecho que nos dejó con el corazón roto, pero al mismo tiempo, respetando sus decisiones y sus caminos individuales. Nos quedamos con la memoria de ese amor que nos hizo soñar, pero también, conscientes de que cada uno tiene su propia ruta que recorrer. Y ahí fue donde todos pensamos que se había escrito el punto final a su historia, ¿verdad? Pues, sorpresa. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la noticia que ha llegado a nuestros oídos, la que ha explotado como una bomba en las redes sociales el 22 de enero de 2025, es una que nadie vio venir. Absolutamente nadie. Y es que, señores y señoras, preparémonos para un giro de trama que rivaliza con el mejor de los guiones de telenovelas. Hande y Kerem han sido vistos juntos. Pero no solo eso, sino que los testigos afirman que se veían, muy cercanos. La noticia ha corrido como pólvora, desatando un mar de especulaciones y teorías en todas las plataformas digitales. Los fans de la pareja, aquellos que nunca perdieron la fe, han resurgido con fuerza, creando hashtags, compartiendo montajes de sus mejores momentos y expresando su emoción ante la posibilidad de una reconciliación. Las redes sociales se han convertido en un verdadero hervidero con comentarios a favor y en contra, algunos llenos de esperanza, otros más escépticos y precavidos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo se dio este encuentro que ha causado tal revuelo? Bueno, aquí es donde la cosa se pone más intrigante. Según las fuentes, todo parece indicar que el encuentro se produjo de forma inesperada, en un lugar público que ambos frecuentan. Al parecer, no fue una cita planeada, sino más bien un encuentro fortuito. Los testimonios de los presentes coinciden en que la química entre ellos sigue siendo palpable. Había miradas cómplices, sonrisas tímidas y una conexión que no se puede negar. Algunos incluso afirman haberlos visto tomados de la mano, aunque esto todavía no ha sido confirmado. Lo que sí está claro es que la chispa entre Hande y Kerem, esa que todos creíamos extinta, sigue viva. Pero, ¿significa esto una reconciliación? ¿Es este encuentro el inicio de un nuevo capítulo en su historia de amor? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y a la que aún no tenemos respuesta. Es importante recalcar que hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial al respecto.
Han mantenido el silencio, alimentando aún más las especulaciones y el misterio alrededor de su encuentro. Sus representantes, por su parte, también han optado por el hermetismo, lo que no hace más que aumentar el interés y la curiosidad de todos sus seguidores. Algunos expertos en farándula sugieren que este silencio podría ser una estrategia para mantener la atención mediática sobre ellos, mientras que otros creen que simplemente están tratando de procesar la situación antes de hacer cualquier declaración pública. Lo que sí es seguro es que ambos son conscientes del impacto que este reencuentro ha tenido en sus fans y en los medios de comunicación. Son figuras públicas y saben que cada paso que dan es analizado al detalle. Por eso es comprensible que estén tomando precauciones y decidan manejar esta situación con cautela. Pero la realidad es que el mundo entero está expectante a cualquier movimiento, a cualquier pista que nos revele qué está pasando realmente entre ellos. Y mientras esperamos una respuesta oficial, no podemos evitar sumergirnos en un mar de posibilidades y especulaciones. Algunos dicen que este encuentro casual podría ser el inicio de una nueva etapa en su relación, una segunda oportunidad para construir un amor más fuerte y maduro. Otros, más escépticos, sugieren que podría tratarse solo de un encuentro amistoso, una simple coincidencia entre dos personas que comparten un pasado en común. Sin embargo, la mayoría de los fans se aferra a la esperanza de una reconciliación, soñando con un final feliz para esta historia de amor que los ha cautivado a todos. Pero vayamos más allá de las especulaciones, analicemos un poco las posibles razones detrás de este encuentro. ¿Qué podría haber llevado a Hande y Kerem a reunirse después de su ruptura? Bueno, podríamos aventurar algunas hipótesis. En primer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que, a pesar de su separación, haya quedado un lazo de amistad y cariño entre ellos. Después de todo, compartieron momentos muy especiales y construyeron una relación que dejó una huella en ambos. Es posible que con el tiempo hayan logrado sanar las heridas del pasado y hayan decidido mantener una relación cordial. En segundo lugar, podríamos considerar la opción de que este encuentro haya sido el resultado de un proyecto profesional en común. Recordemos que ambos son actores muy reconocidos y es posible que hayan coincidido en algún trabajo cinematográfico o televisivo. En ese caso, su reunión sería estrictamente profesional, sin ninguna connotación romántica. Sin embargo, los testigos insistieron en que había una conexión que iba más allá de lo profesional, por lo que esta teoría pierde un poco de fuerza. En tercer lugar, y aquí es donde la esperanza de muchos se reaviva, podríamos estar ante el inicio de una reconciliación. Es posible que tras un tiempo separados, ambos hayan reflexionado sobre sus sentimientos y hayan llegado a la conclusión de que todavía hay amor entre ellos. Quizás este encuentro haya sido el primer paso para darse una segunda oportunidad y construir una relación más sólida y duradera. Es una posibilidad que no podemos descartar y que, sin duda, genera mucha emoción entre los fans de la pareja. Otro punto a considerar es el contexto actual en el que se da este reencuentro. Ambos han pasado por momentos muy diferentes desde su ruptura, han crecido individualmente y han emprendido nuevos proyectos. Es posible que este crecimiento personal les haya permitido ver su relación desde otra perspectiva y les haya dado la madurez necesaria para retomar el contacto. Además, no podemos olvidar el impacto que su relación ha tenido en sus carreras. Hande y Kerem se convirtieron en una pareja muy mediática, generando un gran interés entre sus fans y atrayendo la atención de los medios de comunicación. Su ruptura, obviamente, también fue noticia, y este reencuentro no hace más que alimentar el interés mediático en su vida personal. Por lo tanto, es posible que ambos sean conscientes de este fenómeno y estén manejando la situación de forma estratégica. También es importante destacar que el tiempo es un factor clave en toda esta ecuación. El tiempo puede curar heridas, puede dar perspectiva y puede brindar la oportunidad de reflexionar sobre las decisiones que hemos tomado. Es posible que el tiempo haya jugado a favor de Hande y Kerem, permitiéndoles sanar, perdonar y darse una nueva oportunidad. O quizás simplemente hayan decidido retomar una amistad que el tiempo no pudo borrar. Sea cual sea la razón, lo cierto es que este encuentro ha generado un tsunami de emociones y especulaciones que nos mantendrán en vilo durante un buen tiempo. Y mientras tanto, nosotros, como buenos chismosos, seguiremos de cerca cada paso que den, cada pista que nos dejen, para desentrañar este misterio que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero mientras esperamos una confirmación oficial, no podemos evitar imaginarnos los escenarios posibles. ¿Cómo sería una reconciliación entre Hande y Kerem? ¿Cómo sería su nueva dinámica como pareja?
Bueno, dejemos volar nuestra imaginación por un momento. Imagine a una Ande y un Kerem más maduros, más conscientes de sus emociones y de sus necesidades. Imagínelos construyendo una relación basada en el respeto, la comunicación y el apoyo mutuo. Imagine momentos románticos, pero también momentos de complicidad y diversión. Imagínelos compartiendo proyectos profesionales, pero también disfrutando de su tiempo libre juntos. Imagínese a sus fans, locos de felicidad, celebrando su reconciliación con el corazón en la mano. Sería un cuento de hadas hecho realidad, ¿verdad? Pero también debemos ser conscientes de que una reconciliación no es un camino fácil. Requiere trabajo, paciencia y compromiso por ambas partes. Es posible que tengan que superar obstáculos y dificultades para reconstruir la confianza y fortalecer su relación. Pero si hay amor y si hay ganas, todo es posible. Y si por el contrario, este encuentro se tratara solo de un acercamiento amistoso, también debemos respetarlo. Ande y Kerem tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a definir su relación como ellos prefieran. Si deciden seguir caminos separados, debemos aceptarlo y desearles lo mejor en sus vidas individuales. Lo más importante es que ambos sean felices, sea juntos o por separado. Y hablando de felicidad, no podemos negar que esta noticia ha generado una gran alegría entre los fans de la pareja. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, de muestras de cariño y de expresiones de esperanza. Los fans han demostrado, una vez más, su lealtad y su amor por Ande y Kerem, reafirmando que su historia ha tocado muchos corazones en todo el mundo. Su pasión y su entusiasmo nos contagian a todos y nos hacen creer en el poder del amor. Es increíble cómo una pareja de famosos puede generar tanta expectación y tanta emoción en tanta gente. Y es que al final, todos queremos creer en los cuentos de hadas, todos queremos ver que el amor verdadero sí existe. Y la historia de Ande y Kerem nos da esa esperanza, nos hace soñar con un final feliz y nos recuerda que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Pero volviendo a la realidad, es importante ser pacientes y esperar una declaración oficial por parte de los protagonistas. No podemos dejarnos llevar por las especulaciones ni crear falsas expectativas. Debemos darles el tiempo y el espacio que necesitan para tomar sus propias decisiones y para definir el rumbo de su relación. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de este culebrón de la vida real, comentando, analizando y por supuesto, soñando con un final feliz para esta historia que nos tiene a todos con el corazón en vilo. Porque al final del día, ¿quién no quiere creer en el amor verdadero? Y antes de seguir, déjenme hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco de la reacción del público. Es fascinante observar cómo esta noticia ha generado un debate tan intenso en redes sociales. Hay quienes apoyan incondicionalmente a la pareja, quienes se muestran más cautelosos y quienes incluso critican su decisión de reunirse. Pero independientemente de la postura de cada uno, es innegable que Ande y Kerem han logrado captar la atención del mundo entero con su historia. Y eso en sí mismo es un fenómeno muy interesante de analizar. ¿Qué es lo que hace que una pareja de famosos genere tanta expectación? ¿Qué es lo que nos atrae tanto de sus vidas? Quizás sea la idea de que sus vidas son un reflejo de las nuestras, quizás sea la esperanza de que el amor verdadero también existe en el mundo real o quizás sea simplemente la necesidad de soñar y de escapar de nuestra rutina diaria. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las vidas de Ande y Kerem nos interesan y nos conmueven, nos hacen reír y nos hacen llorar, nos hacen creer y nos hacen dudar. Y eso es lo que los convierte en figuras públicas tan importantes y tan influyentes. Y ahora, volviendo al tema central de este vídeo, es importante recalcar que esta noticia, aunque inesperada, es una muestra más de que la vida siempre nos sorprende y de que el destino siempre tiene sus propios planes. Nunca sabemos qué puede pasar en el futuro, nunca sabemos qué giros puede dar nuestra vida. Por eso es importante vivir el presente, disfrutar de cada momento y mantener la mente abierta a las posibilidades que se nos presentan. Y en el caso de Ande y Kerem, solo el tiempo dirá si este encuentro es el inicio de una nueva etapa en su historia de amor o si simplemente se trata de un capítulo más en su vida. Pero independientemente de lo que suceda, su historia siempre será recordada como un ejemplo de cómo el amor, el desamor, la amistad y la esperanza pueden convivir en un mismo relato. Y ahora, antes de pasar al final, les quiero hacer una pregunta: ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados?
Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Este es un espacio para todos para compartir nuestras ideas y para debatir de forma respetuosa. Recuerden que la diversidad de opiniones es lo que enriquece este canal y lo que nos hace crecer como comunidad. Así que no se queden callados y compartan sus pensamientos con todos nosotros. Y mientras tanto yo seguiré investigando, indagando y buscando información para mantenerlos al tanto de todo lo que sucede con esta pareja que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Porque como ya les dije, la vida siempre nos sorprende y este culebrón de la vida real apenas comienza. Así que agárrense fuerte porque esto se va a poner bueno. Y ahora sí, ha llegado el momento de cerrar este vídeo, pero no sin antes hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado. En resumen, la noticia de que Ande y Kerem han sido vistos juntos ha causado un revuelo en las redes sociales, generando un mar de especulaciones y teorías sobre una posible reconciliación. Los fans de la pareja han expresado su emoción y su esperanza de verlos juntos de nuevo, mientras que otros se muestran más cautelosos y escépticos. Hasta el momento ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial al respecto, lo que ha aumentado aún más el misterio alrededor de su encuentro. Hemos analizado las posibles razones detrás de este encuentro, desde una simple amistad hasta el inicio de una reconciliación, y hemos explorado los escenarios posibles en caso de que su relación se retome. También hemos reflexionado sobre el impacto que esta historia ha tenido en sus fans y en los medios de comunicación, destacando el poder que tienen las vidas de los famosos para generar expectación y emoción en el público. Y por último hemos resaltado la importancia de ser pacientes y de esperar una confirmación oficial por parte de los protagonistas, respetando sus decisiones y su tiempo. En definitiva, este encuentro ha sido una bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo y que nos mantendrá en vilo durante un buen tiempo. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para el crecimiento de este canal y para que podamos seguir compartiendo noticias, chismes y reflexiones sobre el mundo del espectáculo. Espero que les haya gustado este vídeo y que se hayan entretenido tanto como yo. Y ahora, para cerrar con broche de oro, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, compartiendo sus opiniones y sus teorías sobre todo lo que hemos hablado. Me encantaría leer sus pensamientos y conocer sus puntos de vista. Además, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. De esta forma, me ayudan a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo y a activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus famosos favoritos, desde noticias exclusivas hasta reflexiones profundas sobre el mundo del espectáculo. Recuerden que este es su espacio, un lugar donde todos podemos compartir nuestra pasión por el chisme y por la farándula. Así que no se queden fuera y únanse a nuestra comunidad de curiosos del corazón. Y ahora sí, con esto me despido. Les mando un abrazo gigante, muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima, mis queridos chismosos. Adiós.